He cortado las venas. Una voz quebrada arrastraba al dolor. Incorporado de un brinco en la cama, junto a su esposa, que le interrogaba con semblante expectante, Marcos identificó automáticamente al propietario de aquel susurro de ultratumba. Le costaba creer lo que oía, al tiempo que el espanto le sobrevolaba. Rubén no tuvo que completar esa frase con otra, ni ampliarla con subordinadas, ni mencionar el sentido, ni explicar la súplica. No necesitó añadir una palabra para que, en el extremo del hilo telefónico, Marcos comprendiera que su amigo finalmente se había despeñado. Tampoco dio opción a continuar la conversación. No precisaba relato detallado del suceso, y fue él quien interrumpió la comunicación sin haberse perdido aún el eco de la sorpresa. Devolvió el auricular a la mesilla y antes de levantarse se sacudió el sueño con gesto decidido. ¿Acaso lo presentía? ¿Era irremediable que llegara la fatídica noticia? Salgo, no sé cuándo volveré. No dio detalles a Marga y la invitó a volver al sueño. Ella se quedó rezongando, pero sin más remedio que ser testigo con un sabor amargo en la garganta. Se sintió demasiado lejos de su amigo. Le parecía infinito el trecho de tiempo y espacio que entorpecía el socorro. Eran las 6:10 de un amanecer frío y sin reflejos. No podía elegir. Que un amigo te llame y te diga que se ha cortado las venas, aun suponiendo la vorágine en la que pueda estar sumido, es un impacto terrible en la diana de los sentimientos. El envenenado aguijón se le había incrustado a Marcos en lo más profundo del alma. Además de vestirse, necesitaba desayunar. El cuerpo así se lo requería. Al menos un café era imprescindible, pero actuó a la mayor velocidad imaginable. Se demoró lo mínimo preciso, hasta se quemó el paladar y la lengua para conseguirlo. Arrancó su R5 rojo para recorrer veloz los kilómetros que le separaban de su destino. De haber estado atento a las últimas vicisitudes de su amigo, no le hubiera resultado difícil adivinar que aquel suceso terminaría ocurriendo. De haber escuchado, hubiera predicho un final como el que tenía delante de las narices. Pero hacía meses que no tenía noticias de él. No se había preocupado por tenerlas. Era consciente de que Rubén no hubiera consentido, de haberse intentado, que nadie influyera en su proceso autodestructivo, porque ya no era capaz de recibir ayuda. Ignoraba hasta qué extremo se había enterrado tan a cal y canto en un mundo de sombras, de dolor, de reiteración agotadora de idénticos hábitos nocivos, de callejones sin salida, de pozos sin fondo, como para elegir el suicidio. En resumen, asumir la decisión de la autoaniquilación, por lo que cualquier alivio, sin duda, hubiera sido esquivado o rechazado frontalmente, negando cualquier muestra de atención y cariño. Suicidio. Quitarse la vida. O solo era una advertencia, un grito de auxilio. Marcos iba a llegar tarde, solo se encontraría con la muerte al final de esa áspera madrugada. Era consciente de que Rubén nunca se habría confesado a modo de despedida, de no ser completamente cierto. Cuando la manecilla señalaba las 7 de la madrugada, los campos se despertaban cubiertos por una ligera patina blanca, del mismo rocío que tenía encogidos a los pájaros sobre sus alas, ajenos aún a la obligación de sacudirse la escarcha y la modorra para iniciar un nuevo día. Todo estaba quieto, salvo el vehículo y el corazón de Marcos, ambos funcionando a un ritmo impetuoso. Según apretaba la palanca del acelerador, se preguntaba si había colaborado con al menos alguna brizna de culpa en aquel trágico destino, teniendo en cuenta que lo había acompañado durante un primer tramo del camino andado hacia la nada, viviendo a su lado todo tipo de burradas caprichosas, sin consideraciones sobre el futuro al que conducía tal vértigo. Luego se apeó de la baraúna mientras Rubén continuó incrementando las dosis, ampliando las experiencias, agudizando el desquiciamiento, hasta llegar a un punto en el que consideraba que ya no existía la vuelta atrás, que no había retorno, ni tampoco margen para un paso más, que, con toda seguridad, no le valía la pena hallar una salida. Collado Hermoso, Sotosalvos, el molino de Río Viejo, que fue lo primero que conoció de la zona,
los pueblitos de la carretera a Riaza y a Aranda, callados e inmóviles, todo dormido. Solo algún viejecito desvelado se acurrucaba dentro de su pelliza, sobre un escalón de piedra, aguardando la claridad para faenar, arrimado a la fachada que sujetaba el cuerpo y la paciencia. Llegando a Torre Caballeros, Marcos se vio obligado a bajar la velocidad porque en una de las curvas estuvo en un tris de salirse de la calzada. Se dijo que no sería oportuno tener un accidente. El hecho de querer a Rubén ya era suficiente razón para no aceptar su voluntad de muerte, pero además no hallaba en su biografía argumentos suficientes para justificar su actitud, su desastrosa carrera. Ni siquiera la crucial historia con Cecilia. En cualquier caso, nadie puede situarse dentro de la piel de otra persona. La pretensión de intentarlo no deja de ser arrogante y estéril. Rubén era un reconocido fotógrafo cuyo trabajo había sido distinguido en el pasado con diversos premios, tanto españoles como internacionales. Le definía un estilo que se había hecho popular, y sobre todo a partir de ciertos reportajes descarnados, y en especial por uno dedicado a niños pobres que, con el consentimiento paterno, vendían su virginidad a pederastas composibles, que se había publicado tanto en el Dominical del País como en los suplementos a color del New York Times y del Le Figaro. Era fotógrafo, aparte de filósofo, bagaje este último del que dispuso para impartir clases. El último contrato fue en un colegio privado de ideología católica, hasta que la iniciativa de que sus alumnos hicieran una revista independiente condujo a un despido que terminó con su carrera en el ámbito de la enseñanza. Luego las cosas también se le complicaron en el periódico que le daba el sustento fijo. Un par de proyectos para sacarse en 2 libros en colaboración con escritores de renombre se esfumaron sin explicación. Desde ese instante, mayoritariamente su tiempo lo dedicó a ser un parado en funciones, un profesional liberal fracasado, un gigoló de la tercera edad, un medio pensionista de 40 años sin visos de más trienios ni recompensa futura, un activista más en la nómina de alcohólicos y cocainómanos al uso. Ese desenfreno debió culminar recientemente, cuando otros factores afectaron a su trayectoria, inclinando una balanza ya de por sí inestable. Había funcionado bien, se relacionaba sin problemas, era atractivo, hasta encantador, tenía facilidad para sumar y sumar amigas que le seguían de local en local, de puff en puff, de trasnoche en trasnoche, algunas de cama en cama. Incluso contaba con una saneada economía, que Marcos supiera. Su amigo no tenía el conocimiento de que, poco a poco, Rubén lo fue perdiendo todo, mientras la degradación de su físico lo terminó situando ante los otros al borde del rechazo. Su vida se desenvolvía en la periferia de la marginación. Todo lo demás carecía de importancia.